Primero que nada, buenas tardes. Bienvenido a Historias de Terror con el Guille. Si eres amante del terror clásico, lo macabro y lo sobrenatural, este es tu lugar. Este no es un canal para distraerte, es un espacio para recordar que lo desconocido nunca deja de observarte. Aquí contamos historias que no siempre tienen explicación. Algunas se susurran en pueblos olvidados, otras simplemente se niegan a morir. Si decides quedarte, hazlo con respeto, porque no todo lo que vas a escuchar está en el pasado. En las remotas montañas de la prefectura de Nagano, entre los picos nevados y los valles profundos, se esconde una leyenda aterradora que ha perdurado a lo largo de los siglos, los Hidorugamai o espíritus hambrientos. Estos espíritus, según el folclore japonés, son almas condenadas que sufren un hambre insaciable, una necesidad constante de consumir todo lo que encuentran a su paso. La historia de los Hidorugamai está profundamente enraizada en las creencias antiguas, y su leyenda se ha transmitido de generación en generación. Se dice que estos espíritus son el resultado de almas que murieron de hambre o fueron maldecidas por su avaricia durante su vida. En vida, estos seres eran conocidos por su codicia desmesurada, y cuando llegaron al más allá, su condena fue eterna, vivir siempre con un hambre que nunca puede ser saciada. Los Hidorugamai no solo buscan comida, sino que su necesidad de devorar es tan intensa que arrastran consigo a los vivos para alimentarse de sus almas. La leyenda de los Hidarugami se concentra en los montes y senderos solitarios de Nagano, donde, según las historias, muchos viajeros han desaparecido en circunstancias extrañas. A menudo se dice que, al caminar por los senderos oscuros y solitarios, uno puede escuchar susurros en el viento, voces suaves que llaman a los caminantes, invitándolos a seguirlas. Quienes sucumben a la tentación, dicen los relatos, nunca regresan. Y si lo hacen, sus ojos reflejan un hambre insondable, como si hubieran sido tocados por la propia oscuridad. El sendero montañoso que lleva hacia la aldea de Asama en Nagano es conocido precisamente por ser un lugar donde los Hidarugami suelen manifestarse. La gente del lugar advierte a los visitantes sobre las desapariciones y las presencias extrañas que han sido observadas en la zona. En las noches de luna nueva, los más supersticiosos aseguran escuchar los pasos ligeros de estas entidades, siempre cerca, siempre acechando. Los aldeanos que viven cerca de la montaña son reacios a hablar sobre el tema, y siempre que se menciona la leyenda, su expresión se oscurece, como si una sombra invisible pasara sobre ellos. Mi interés por las leyendas japonesas me había llevado, sin pensarlo dos veces, a la prefectura de Nagano. Había leído sobre los Hidarugami en varias ocasiones, y algo en su historia me parecía irresistible. La idea de espíritus condenados por su hambre eterna me cautivaba. Además, mi amigo Hiroshi, que vivió en Nagano durante su infancia, me había contado historias sobre los extraños sucesos en los senderos montañosos de la región. Hay cosas en la montaña, me había dicho, cosas que no puedes ver pero que siempre están ahí. En una tarde gris, tomé el tren hacia la ciudad de Nagano, donde comencé mi excursión hacia el sendero de Asama. La atmósfera de la zona era decididamente diferente a la de otras áreas rurales de Japón. El aire estaba impregnado con la humedad del bosque y el terreno irregular hacía que cada paso fuera lento y cuidadoso. Los árboles de pino se erguían como sombras, cubriendo el sol y creando una sensación de claustrofobia a medida que me adentraba en la senda. A lo largo del camino, el silencio era ensordecedor. Solo el crujir de las hojas secas bajo mis pies y el susurro del viento entre los árboles interrumpían la quietud. Sin embargo, algo en el ambiente me ponía nervioso. No sabía si era la soledad del lugar o simplemente el recuerdo de las historias que había leído, pero una extraña sensación de ser observado me invadió. Sentí que había algo más allá de los árboles, algo que no podía ver, pero que sin duda me observaba. Decidí continuar mi camino. A pesar de la creciente inquietud, el sendero serpenteaba hacia arriba, cada vez más empinado, y la niebla comenzaba a descender, cubriendo el paisaje y dándole un aspecto aún más misterioso. Fue en este momento cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras eran claras, casi como si alguien estuviera murmurando cerca de mí.
ven, 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 ven la voz. Era suave, susurrante, casi seductora. Ven, 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 me detuve en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El sendero estaba vacío, cubierto de niebla. Pensé que quizás era producto de mi imaginación, el resultado del miedo o la fatiga. Continué caminando, pero cada paso me sentía más pesado, más tenso. Fue entonces cuando lo vi, en el borde del sendero, justo entre los árboles, apareció una figura. ¿Era una mujer? O al menos parecía serlo. Su silueta se movía lentamente, casi como si fluyera con la niebla misma. Estaba vestida con un kimono oscuro, su rostro parcialmente cubierto por el cabello largo y enmarañado. Lo que me paralizó fue su mirada. Cuando levantó la cabeza, sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío profundo, un vacío que me tragó por completo. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblorosa. La mujer no respondió, pero su boca se movió lentamente, como si estuviera a punto de hablar. Luego, como si el sonido de su voz la hubiera alcanzado, su cuerpo comenzó a desmoronarse, transformándose en una figura más difusa, como si fuera absorbida por la niebla. Sentí que el aire se volvía más pesado, y algo dentro de mí me dijo que debía huir, que debía dejar ese lugar inmediatamente. Al darme la vuelta para escapar, escuché lo que parecía un rasguño, seguido de una respiración profunda. Mi instinto me dijo que no mirara atrás, pero la curiosidad me venció. Cuando miré por encima del hombro, vi la figura acercándose rápidamente, sus ojos vacíos y su cabello negro como la oscuridad misma. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror, la sensación de hambre, de un hambre insaciable, me invadió, como si yo fuera la presa. Logré moverme finalmente, corriendo a través de la niebla, sin mirar atrás. Los pasos de la figura seguían resonando en mis oídos, aunque no podía verla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al final del sendero, donde la niebla comenzó a disiparse. Respiré profundamente, pero el miedo seguía corriendo por mis venas. Miré a mi alrededor, pero ya no había rastro de la mujer. Sin embargo, el eco de sus susurros seguía en mi cabeza. Esa noche me alojé en una pequeña posada en las cercanías, pero el terror no me abandonó. A medida que me recostaba en la cama, podía escuchar los susurros, más cerca que nunca, como si los Hidarugami estuvieran acechando, siempre hambrientos, siempre esperándome. Lo que experimenté en el sendero montañoso de Nagano no tiene explicación. La figura de la mujer, los susurros, la sensación de hambre, no sé si fue una manifestación del folclore o si realmente encontré algo más allá de lo visible. Pero lo que sé es que el hambre que sentí esa noche no es algo que pueda olvidarse, como si estuviera marcado por algo que va más allá de la leyenda. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha dejado con una sensación inquietante, no olvides suscribirte. Las leyendas, a veces, no son solo historias, sino advertencias que no debemos ignorar.